Muy buenas a todos, queridas y queridos Charlies de YouTube. ¿Qué tal estáis? Soy Charlie22 Video Express, como Lali. Que eso, Video Express hablando de mercado de fichajes. No he podido hacerlo antes, ¿vale? Porque estaba en el trabajo. Si no es que lo hubiese hecho varias horas antes de este vídeo, la verdad. Vídeo hablando del mercado de fichajes, en concreto de Memphis Depay. Memphis Depay que finalmente ficha por el Atlético de Madrid en uno, se podría decir, 2 días, tanto ayer como hoy, de locos. Memphis, que es eso, ya digo, se estuvo rumoreando estos días en una operación de intercambio con el Atlético de Madrid por Ferreira Carrasco. De hecho, el representante de Carrasco ayer, Pini Sahabi, dijo que, bueno, como Aznar, que estaban trabajando en ello, básicamente, en esa posible operación entre Carrasco y Memphis. Finalmente esa operación no se va a producir y directamente Memphis se va al Atlético de Madrid por una operación que puede rondar, que ronda entre los 3-4 millones de euros. Y claro, hay debate, bueno, por cierto, Memphis, que antes de dar mi opinión sobre la operación en sí, Memphis, que en el Barça ha sido capaz de lo mejor y al mismo tiempo ha sido capaz de lo peor. Ha sido capaz de lo mejor porque, a ver, no hay que olvidar cuando llegó gratis y como agente libre, y que había varios equipos que le ofrecían a Memphis bastante más de lo que le pagaba el Barça, y aún así decidió irse al Barça. También en parte porque era Koeman el entrenador, también hay que decirlo. También en parte fue por eso. Eso para bien, pero claro, para mal los últimos acontecimientos de Memphis, tío. En plan, cómo ha gestionado Memphis lo que viene siendo su salida en verano, básicamente rechazando todas las posibilidades que tenía. De hecho, me acuerdo que en verano parecía que se iba a ir a la Juventus, pero finalmente esa operación se cerró en gran parte por él mismo, básicamente. Y luego también cómo se borró, es que estaba pensando ahora, y luego también cómo se borró de los últimos partidos del Barça de cara al Mundial, porque es que es lo que digo, estamos hablando, por ejemplo, bueno, se decía, me acuerdo de Karim Benzema antes del Mundial, que se estaba borrando del Mundial tal, y al final no es que se estaba borrando, es que estaba lesionado de verdad. Mientras que Memphis, que yo no digo que no estuviera lesionado, pero Memphis, hombre, los últimos partidos del Barça antes del Mundial como que daba la sensación de que se estaba borrando, y efectivamente al final pues fue así. El primer partido con Países Bajos lo jugó, bueno, es que yo diría, no sé, jugó los 90 minutos y todo en ese partido, o sea que se borró. Se borró en los últimos partidos del Barça antes del Mundial. Y luego el último acontecimiento con Memphis pasó hoy. Que Xavi en rueda de prensa hoy decía que tenía que hablar con Memphis para valorar su situación. Y al final ni siquiera pudo hablar con él porque no se presentó al entrenamiento. O sea, no se presentó al entrenamiento, según los de relevo. En el Barça no creen que haya sido como un acto de rebeldía el no presentarse al entrenamiento. Yo, sinceramente, opinión personal, creo que sí. Sinceramente creo que sí. No se presentó al entrenamiento para forzar su salida. Es la opinión que me ha dado, sinceramente. O sea, por eso digo que Memphis en el Barça ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. Y luego a nivel rendimiento, pues su primera temporada diría que buena. O sea, yo diría que la mejor parte de Memphis, o cuando más se tendría que valorar la etapa de Memphis en el Barça, ha sido en la primera parte de la temporada, cuando estaba Koeman de entrenador, cuando recién llegó Xavi, cuando todavía no estaban ni Ferran ni Aubameyang en el equipo, que sumaron gol, y era Memphis, se podría decir, como, entre comillas, el único referente ofensivo que tenía el Barça. En ese momento, pues, como que medio tiraba del equipo el holandés, la verdad, y es cuando más se tendría que valorar el paso de Memphis en el Barça, porque luego ya, sobre todo, con tanto la llegada de Xavi por un lado, como las llegadas de Ferran, como Aubameyang, y luego en verano Lewandowski, pues ya la participación de Memphis, además de las lesiones, pues fueron bastante a menos. Así que bueno, eso diría en mi opinión de la etapa de Memphis en el Barça. Y luego la operación en sí, pues sinceramente, es que se puede valorar de muchas maneras, la verdad. Se puede valorar de muchas maneras. Por un lado,
Yo creo que es una buena operación porque Memphis, hay que recordar, sí, vale, son 3 o 4 millones de mierda, pero hay que recordar que Memphis en unos meses quedaba libre. O sea, en unos meses Memphis podía firmar por cualquier equipo a coste cero y el Barça no ver ni un duro. Así que bueno, a falta de 6 meses, pues por lo menos el Barça, pues mira, ha podido recibir algo de dinero por un jugador que llegó gratis y eso, pues unos 4 milloncitos que deja y además de ahorrarse su salario, además de ahorrarse el tema salarial. Y en ese sentido lo veo bien. Lo malo, que es al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que lo dije en la pestañita de la comunidad, creo que lo llegué a decir por lo menos, ahora ya no me acuerdo, pero diría que sí. Pues que en el campo, pues en muchos de los duelos directos que tienen en el campo, pues el Atleti pincha con el Barça, pero en lo que viene siendo los despachos, en mi opinión, el Atleti gana al Barça por goleada. O sea, es que uno mira el historial de las últimas operaciones entre el Atleti y el Barça. Es que ya digo, para mí un goleón del Atleti, o sea, goleada del Atleti al Barça claramente. Es que mirando el historial uno recuerda el regalo de Villa al Atleti, el regalo de Luis Suárez al Atleti, los 120 kilos que pagó el Barça al Atlético de Madrid por Griezmann, para que luego el Atleti lo quisiera repescar, en principio por una opción de una cesión con obligación de compra por 40 millones. Finalmente lo repescaron por 20 millones, o sea, ni siquiera por los 40, por 20, porque esta temporada, hay que recordar al principio, era jugarreta, porque era jugarreta, las cosas como son, del Atlético con Griezmann, de ponerlo en el minuto 61, o sea, durante una hora de partido Griezmann no jugaba y en el minuto, no sé si era 61, 63 o yo no sé, ahí ya jugaba Griezmann todos los partidos a partir de ahí. Hasta que finalmente, pues, pagó el Atleti al Barça los 20 millones y Griezmann misteriosamente ya los partidos los jugaba de titular. Los partidos ya de titular a partir de ahí. Pues ya, claro, pues ahora esto de Memphis, bueno, decían también que el Atleti en principio no tenía pensado pagar nada. O sea, que el Atlético de Madrid quería a Memphis en este mes de enero sin pagarle nada al Barça y sin ofrecer jugadores al Barça. O sea, vamos, era como un poco lamentable, la verdad. Y yo sinceramente lo que aconsejaría al Barça, pues romper relaciones en el tema traspaso, por lo menos. Igual que Atleti y Real Madrid en el tema traspasos tienen relaciones rotas. De hecho, yo no sé qué pasó recientemente entre Atleti y Real Madrid, pero tuvieron su rifirrafe por un tema de traspaso. No sé, de un juvenil o no lo sé, pero tuvieron su rifirrafe y han cortado relaciones de ese tema. Yo al Barça le aconsejaría cortar relaciones, porque es eso, es que en los despachos está siendo un baño constante de Atleti al Barça, pero vamos, desde los tiempos, ya digo, desde tiempos inmemoriales, desde Villa, o sea, desde Villa. Y el Atlético de Madrid, pues se lleva, en mi opinión, un gran jugador, porque yo Memphis lo considero un gran jugador, que viene a sustituir a Joao Félix, y que en teoría va a ser con contrato hasta 2025. Contrato hasta 2025, ya digo, en mi opinión, un buen fichaje. Yo creo que se puede adaptar muy bien al esquema del Cholo, sinceramente. Ya digo, Memphis que puede jugar de 9 como por la banda izquierda. Yo no sé por qué me da a mí la sensación de que el Cholo lo va a poner varias veces como referencia arriba. Es una sensación a mí que me da, así que en mi opinión, buen fichaje. Y es que yo creo que sí, fíjate, es raro lo que voy a decir, pero salen ganando los dos equipos. Porque Atlético de Madrid, si lo hubiera fichado en verano, lo hubiera tenido que fichar con prima de fichaje. O sea, lo hubiera tenido que pagar a Memphis su primita de fichaje y sus historias. Fichándolo ahora, pues se ahorran esa prima de fichaje. Se ahorran eso. Y el Barça, pues las ventajas las que he dicho antes, que se ahorran la ficha, que era un jugador que quedaba libre en nada y por lo menos han podido ganar algo de dinero por él. ¿Cuál es lo malo? Que sale Atleti. Lo malo que sale Atleti y el culé pues se queda ahí en plan, digo, joder, se hemos tenido que vender a esta gente. Yo estoy convencido de que esta operación de Memphis, en vez del Atlético de Madrid hubiese sido un equipo de la Premier o de otra liga, lo verían como una operación muy buena, pero al Atleti pues se quedan en plan, digo, no me hace gracia, no me hace gracia. Luego también se está hablando
Luego también se está hablando, claro, el tema Memphis ya se ha resuelto, pero ¿qué pasa con Carrasco? Que es el otro jugador que está involucrado. Esta temporada parece que ya se va a quedar, o sea, esta temporada parece que Carrasco no va a salir del Atlético de Madrid, pero según los de relevo también se está hablando de que el Barça le ha preguntado al Atlético de Madrid por cuánto vendería Carrasco de cara a la temporada que viene. Sinceramente, no me extrañaría, mirando los antecedentes de operaciones Barça y Atleti. Me digan, mira, nosotros ponemos a la venta Carrasco por 60, pero por ser vosotros 80. No me extrañaría. Pero bueno, veremos a ver ya sería en verano. Veremos a ver en verano qué sucede con Carrasco. Yo sinceramente, opinión mía, esto ya digo que es opinión mía. En un trueque con Memphis, yo creo que hubiese sido muy interesante el fichaje de Carrasco para el Barça. Pero ya si hay que pagar traspaso en verano, yo no lo ficharía, en verdad. Yo creo que no lo ficharía. Creo yo, ya digo, es eso. En un trueque me parece interesante, pero ya sí que pagar traspaso por él y ficharlo en verano y eso, yo no terminaría de, la verdad. Así que bueno, dejo este vídeo hasta aquí. Finalmente eso, Memphis Depay pues es ficha por el Atlético de Madrid. Mañana jueves tiene previsto hacerlo oficial el Atleti. Así que bueno, dejo el vídeo hasta aquí y un saludo, chicos.